Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida una vez más a este programa, La Biblia leída y explicada. Hoy continuaremos con el estudio del Evangelio según San Mateo capítulo 10 y estaremos leyendo los versos desde el 5 al 15 bajo el título Misión de los 12. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos enseña, que es viva y eficaz. Ahora te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú nos estés revelando y nos estés guiando a toda verdad, que tú pongas las palabras en mi boca y el mensaje que nos quieres decir en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Gloria al Señor. Y aquí vemos al Señor dándole instrucciones a sus discípulos para esta nueva misión. Jesús estaba entrenando a sus apóstoles para lo que después habrían de hacer una vez que Él resucitara. Recordemos que en el capítulo pasado hablamos de que el Señor los ungió y les dio autoridad y poder para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios. Y ahora el Señor los está enviando y les muestra cómo tienen que hacerlo, las instrucciones, a dónde deben ir, cómo deben ir. Y esto nos da a entender que Dios, cada vez que nos manda a una misión, cada vez que el Señor nos da una encomienda, no solamente nos da la tarea, sino que nos va a decir cómo tenemos que hacerla, nos va a dar las instrucciones. Por eso siempre tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que es quien ahora está con nosotros y nos guía en todo, que nos muestre cuando vamos a hacer algo, no solamente qué hacer, sino cómo hacerlo. Y Él nos va a decir qué hacer y qué no hacer para que nos vaya bien en la misión que Él nos envíe. Y aquí vemos que Jesús primeramente les dice que no vayan a los gentiles, sino que vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Es decir, que había una prioridad en cuanto al ministerio. El Señor ama a todas las naciones y ama a todos los pueblos, pero Él sabía que eso era en una segunda etapa, en una siguiente etapa. En esta primera etapa, primero Jesús quería ir a las ovejas de Israel para predicarle que el reino de los cielos que ellos estaban tanto anhelando, que viniera el Mesías, que viniera el reinado de Dios, pues se había acercado. ¿Y cuál era la evidencia de ese acercamiento? Pues los milagros, las sanidades, las liberaciones. Y vemos aquí en la palabra del Señor que Él les dice que no se preocupen por llevar provisiones para el camino. Es decir, el Señor nos está dando otra verdad. Él no solamente nos va a indicar a dónde debemos ir, qué debemos hacer, a quién le debemos hablar, sino que también nos va a proveer para la misión a la que Él nos está enviando. Quiere decir que cuando nosotros decidimos dar un paso y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, debemos saber que Dios provee para su obra, Dios provee para sus planes, y debemos tener confianza en el Señor, de que el Señor tiene el control de la situación y Él nos va a ayudar porque somos sus obreros. Y Él dice aquí en esta palabra que el obrero es digno del alimento. Por lo tanto, el Señor va a proveer para las necesidades de aquellos que deciden hacer su voluntad. También les dice Jesús que cuando lleguen a una ciudad se informen
donde hay una casa digna, una familia digna. Y eso también nos da a entender que cuando llegamos a un lugar para hacer la obra del Señor, no solamente debemos buscar la guianza del Espíritu Santo y obtener las direcciones, sino que también debemos informarnos con las personas. Es bueno también tener información de la sociedad. No debemos aislarnos completamente. Jesús no les dijo a sus apóstoles: ustedes lleguen y olvídense de la gente, hagan lo que tienen que hacer. No, Él les dijo: infórmense, averigüen cómo funcionan las cosas en ese lugar y dónde hay unas personas que sean buenas, que tengan un buen prestigio, una buena fama de que aman a Dios, y acérquense a esa casa. Y dice que si realmente la casa fuera digna y las familias fueran dignas, cuando ellos le den un saludo, cuando le digan a lo que vienen, los van a recibir. Quiere decir que las personas dignas no son las que la sociedad dice que son dignas, sino las que Dios trata con ella en sus corazones. Muchas veces la sociedad está correcta, pero a veces se equivoca, y el Señor nos dio una señal. Dios siempre le va a tocar el corazón a alguien cuando lleguemos en un lugar a hacer la obra del Señor. Dios siempre va a tener ya preparado una provisión, no solamente económica, sino también espiritual. El Señor siempre adelanta y prepara sus proyectos. Quiere decir que cuando vayamos a un lugar a hacer la obra de Dios, tenemos que confiar que aunque nuestros ojos no lo puedan ver, el Señor ha preparado el camino y el Señor ha preparado los corazones de al menos una persona para que nos reciba y para que se sume a la obra que el Señor quiere hacer por medio de nosotros. Y también dice que en caso de que lleguemos a un lugar y nadie nos quiera recibir y nadie nos quiera abrir la puerta y nadie nos quiera escuchar, dice que lo que tenemos que hacer es sacudir el polvo de nuestros pies. Quiere decir que ahí no hay nadie justo, ahí no hay nadie que le abra el corazón a Dios, porque el Señor solamente decía: una familia al menos debe haber justa en la ciudad, al menos debe haber una casa que reciba la palabra para que sea una fuente de luz para toda la ciudad. Pero si no la hay, significa que esa ciudad merece castigo. Recordemos que cuando Abraham intercedía por Sodoma y por Gomorra, él le decía: Señor, ¿y vas a destruir la ciudad aún si hay 10 justos? ¿La vas a destruir? Y el Señor dijo: no, si hay 10 justos no la voy a destruir. Dios está buscando en una ciudad que al menos haya una familia que le abra su corazón a Dios. Pero si no hay nadie, dice la palabra de Dios que va a ser peor el castigo para esa ciudad que para Sodoma y para Gomorra, porque cuando Dios nos envía a nosotros somos los mensajeros, y el que nos rechaza a nosotros y el que rechaza lo que estamos haciendo está rechazando al mismo Dios y está rechazando al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por salvar la humanidad. Así que podemos confiar en Dios. Tenemos que ser llamados por Él, tenemos que ser ungidos, capacitados, pero una vez que Dios nos ha ungido y nos ha capacitado, podemos pedirle las instrucciones para que Él nos envíe, y cuando lleguemos podemos aplicar estas mismas cosas: confiar que Dios va a proveer, informarnos del lugar, buscar una persona que nos abra las puertas de su casa para poder hacer la obra del Señor, y Dios va a prosperar lo que va a hacer por medio de nosotros. Y el mensaje siempre es el mismo que predicaba Jesús, el mismo que predicaba Juan el Bautista: arrepiéntanse de sus pecados. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por medio de quién? De Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias porque tú nos enseñas cómo, Señor, llevar adelante una misión, cómo servirte, cómo cumplir tus propósitos, Señor. Te pedimos que enciendas el fuego misionero, el fuego de servicio en nuestro corazón, Señor. Que busquemos tu propósito, tu voluntad, tus instrucciones, Señor, y que salgamos, Señor, a predicar tu palabra, ya sea a nuestra familia, ya sea a otro vecindario, incluso a otra nación. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente programa para seguir estudiando la palabra del Señor. Chao.